La robótica educativa dentro de las aulas debe ser entendida como un recurso más como si fuera un ordenador, como si fuera una pizarra, que no tiene por qué estar siempre limitado al uso del robot, sino utilizarlo en el momento que se necesita. Son recursos básicamente que tienen su fundamento en la parte motivacional, que una vez que se enganchan los niños a interactuar con los robots podemos ir reconduciendo para que se vuelva una herramienta de aprendizaje, y en etapas ya más superiores para chavales de secundaria, de bachillerato, esto pues puede ser una finalidad, realmente entender cómo se diseñan, cómo se programan y cómo se fabrican robots. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia de hoy, Robótica Educativa, Recursos Didácticos del Futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todas las personas que hoy están con nosotros en el salón, y bienvenidos también a todos los que nos estáis siguiendo vía streaming en nuestros centros de Teruel, de Huesca, de Logroño y de Guadalajara. Hoy con nosotros nos acompaña Rocío Lara. Rocío es ingeniera industrial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues es una de las características de los ponentes que nos han ido acompañando. Su rigor científico y, como ven, pues la procedencia es multidisciplinar, ¿no? Pero todos ellos trabajando en pro de la educación. Estamos ante la 6ª edición del programa Educar para el Futuro, que se está desarrollando estos meses en nuestros centros a lo largo de los meses de enero a abril. Como recordarán, el lema de nuestra edición de este año es Innovar para transformar, y lo hacemos a través de 4 ejes. El currículum del alumno, por eso vamos introduciendo y vamos tocando distintas metodologías. La organización, por eso también eso demanda un nuevo liderazgo que nosotros en el programa lo reforzamos a través del coaching y a través de los valores y a través de las propias características del líder. Esta semana, en concreto pasado mañana, tendremos a John Campbell con nosotros, que viene desde Australia, para tratar este tema, ¿no?, tan importante del coaching educativo. Y, por último, decíamos la organización, los roles diferentes, pues el alumno como centro del sistema educativo, el docente como diseñador de aprendizajes, los padres, los abuelos, que también necesitan un nuevo rol, ¿no?, y una nueva implicación. Y a todos ellos nos estamos dirigiendo a través de distintas actividades, ¿no?, jornadas, mesas redondas, conferencias, masterclass, el 80% de ellos gratuitas. En esta edición nos hemos centrado en profundizar en 7 áreas: la neurociencia, el liderazgo, la creatividad, la percusión corporal, las matemáticas, las necesidades específicas de aprendizaje, y hoy iniciamos el área de robótica y nuevas tecnologías, a esta área hemos dedicado 2 conferencias, la de hoy más dirigida al público docente, y la siguiente conferencia, La generación Y, una nueva forma de pensar, divertirse y comunicarse, dirigida por José María Bautista, más dirigida a los padres. Además, esta área de robótica y TIC podrán ustedes profundizar a través de 4 masterclass que podrán seguir con más detalle en los programas de los cuales disponen ustedes, ¿no?, o bien a través de nuestra web. Todos somos conscientes de que ha surgido una nueva generación que necesita unas nuevas competencias. No es suficiente el currículum de la alfabetización lingüística y matemática. Ya no se demandan rutinas cognitivas o manuales, sino competencias relacionadas con la creatividad, la conexión personal, la empatía, el diseño, la movilización, la solución de problemas. No basta con introducir cambios puntuales, no es cuestión de cambiar solo la metodología o la tecnología, sino, como venimos diciendo desde el inicio del programa, la escuela necesita no un nuevo hardware, sino un nuevo headware, un nuevo chip mental, ¿no? Hoy, Rocío Lara, ingeniera industrial, como decíamos, desde el año 1992 trabaja vinculada al mundo educativo, como consultora de equipamiento y soluciones innovadoras para la enseñanza de la ciencia y la tecnología en diversos niveles educativos. En el año 2010 realizó el máster de formación de profesorado de ESO y bachillerato en el área de tecnología y se incorporó a la empresa Robótica, distribuidora de robots educativos, de la que actualmente es responsable del área educativa.
Rocío también es formadora de profesorado y en el año 2013 se convierte en una de las primeras Lego Education Academy Teacher Trainer Certificate STEM de España. Con la metodología Lego Education ha formado a más de 800 educadores en primaria y secundaria durante estos últimos años. La charla de hoy tiene por objeto acercar las nuevas tecnologías a los docentes para que sean herramientas de motivación y aprendizaje en la educación actual. Con la llegada de la era de la digitalización, la formación de personas competitivas en ciencias tecnológicas estará cada vez más demandada. La construcción de robots acompañados de dispositivos de programación permite a los estudiantes aprender de forma lúdica distintas disciplinas a la vez, como son las ciencias, tecnología y matemáticas. Rocío, hoy, ya lo ven ustedes, ¿no?, que estamos rodeados aquí de robots, nos explicará algunas de las soluciones de robótica educativa más populares a nivel mundial, que se aplican con éxito en diversos centros educativos españoles. También nos presentará en formato demo flash algunas de las principales cualidades que la robótica educativa ofrece como recurso para trabajar competencias y habilidades de cara a la formación de los alumnos del siglo XXI. Además, les comento las 3 masterclass que tendrán lugar las próximas semanas y que dirigirá Rocío Lara. La primera, dirigida a niños de entre 3 y 12 años, el gran momento de los más pequeños, Vivot, Bluebot, Probot, que tendrá lugar mañana aquí en el Patio de la Infanta. Otra masterclass, Haz que la ciencia cobre vida, introducción a Lego Education UEDO 2.0. Esta masterclass va dirigida a alumnos entre 7 y 12 años y tendrá lugar en Huesca, en el Centro Cultural de Ibercaja de Huesca. El taller introductorio a Lego Windstorms EV3, dirigido a maestros y a docentes con alumnos entre 10 y 16 años, que tendrá lugar aquí en el Patio de la Infanta la próxima semana. Y luego también no quiero dejar de comentarles la masterclass que dirigirá el profesor César Poyato sobre el aprendizaje a través del móvil. Esta masterclass forma parte también del área de nuevas tecnologías y tendrá lugar aquí en el mes de marzo en el Patio de la Infanta. También quiero nombrarles, creo que les han repartido unas hojas donde les comentamos algunos cursos de robótica que Ibercaja Clip está impartiendo en Etopía y se impartirán a lo largo también de las próximas semanas, por si todos son herramientas que desde la obra social de Ibercaja estamos facilitándoles para profundizar en tanto en nuevas tecnologías como en robótica, como herramientas y como recursos de aprendizaje, ¿no? Bien, y para terminar, comentarles algunas cuestiones prácticas. Por una parte, decirles que todas estas conferencias se están ya subiendo al repositorio de Aula en Red de Ibercaja, que tienen ustedes aquí en la pantalla. Pueden acceder a través de ese banner que tienen en Aula en Red de Ibercaja, ¿no?, donde señala las conferencias de Educar para el Futuro, y ahí vamos subiendo todas las conferencias que están teniendo lugar, ¿no? Por otra parte, también comentarles que todas las sugerencias que ustedes nos quieran hacer llegar, además de las encuestas que les hemos dado en formato papel, pueden hacernos llegar todas sus sugerencias, observaciones, felicitaciones hacia los ponentes que nos están acompañando a través de la página web de Ibercaja Obra Social. Tienen ustedes el contacta arriba donde pueden hacernos llegar todo, ¿no? Para nosotros son muy importantes sus opiniones y sus sugerencias y sus observaciones, ¿no? Con ellas vamos construyendo año a año el programa Educar para el Futuro. También comentarles que todo el programa está homologado y que ustedes pueden acceder a la homologación a través de las condiciones que también les señalamos en cada una de las actividades, ¿no? Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Rocío, de verdad, ¿no?, nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes y les dejo con Rocío. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a Ibercaja Obra Social por habernos invitado a participar en este interesante programa de Educar para el Futuro, presentando precisamente una herramienta, un recurso de futuro. Vamos a hablar hoy de la robótica educativa como un recurso didáctico y un cambio metodológico, sobre todo que quede muy claro esto. Esto es
supongo para muchos como una caja de sorpresas, ¿no? Que venimos a ver, que venimos a escuchar, y espero que cuando la abramos no sea una caja de Pandora, en el sentido de que no os espantéis, hay cosas muy divertidas. La idea de esta charla es desmitificar que la tecnología, que la programación son complicados, que son para ingenieros, que son para tecnólogos. Realmente hoy día el avance que ha habido en todas estas tecnologías ponen al abasto de niños desde 4 años la opción y la posibilidad de programar. Entonces, si tenemos robots y recursos pensados para que tan pequeños empiecen a formarse, nosotros como docentes, como profesores, como educadores, como padres, como madres, tenemos también acceso a este tipo de recursos. Y un poco la idea y la intención es que también esta tecnología vaya entrando poco a poco en las casas, se vaya viendo como algo natural, porque a nivel mundial hay una carencia de vocaciones tecnológicas y hay una necesidad de empleos y de gente que esté vinculada a la tecnología. Entonces, realmente desde muy pequeños es cuando tenemos que crear esta manera de ver y esta manera de entender pues, lo que nos está rodeando. Entonces, en esta caja que vamos a abrir, la idea es enseñaros que son herramientas de motivación, que son recursos educativos y que son finalidades didácticas como tal, los robots, que nos ayuden a potenciar y desarrollar habilidades para conseguir un aprendizaje. Todo esto veremos por qué este boom, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto ahora de robots? ¿Por qué todas las escuelas nos vemos como comprometidas a tener robots? ¿Qué hay detrás de esta robótica o qué hay detrás de estos artefactos que los hacen tan populares, tan enigmáticos y que todo el mundo pues, está replanteando aplicarlos en las clases? Y para ello pues, vamos un poco a los orígenes. Este foro habla de educación y para muchos de vosotros este personaje es familiar, que es el señor Piaget. Es una persona que habló mucho de educación y de la educación de los más pequeños, de las primeras etapas, de los estadios de aprendizaje. Y sobre todo, y desde el punto de vista de la robótica educativa, es uno de los pilares. Vamos a hablar más o menos de 4 pilares muy importantes para entender por qué este boom de robótica educativa en estos años. Pues Piaget, además de explicarnos cómo aprendíamos, de ser un defensor de la teoría constructivista, decir de que a partir de la experiencia vamos creando este aprendizaje y vamos generando este conocimiento, habló de una manera muy especial y determinante del juego. El juego como elemento de aprendizaje. Es un medio de autoexpresión, es descubrimiento, ayuda al desarrollo biológico, psicológico y social del niño, y sobre todo, y una parte muy importante, es una excelente herramienta para aprender a resolver problemas. El hecho de jugar proyecta cómo somos, nos ayuda a plantearnos una serie de situaciones simuladas en entornos controlados que nos dan una serie de interacciones y una serie de informaciones también. Pues este es uno de los primeros pilares de la robótica educativa, el juego como herramienta de aprendizaje. Quedaros con esto un momentín. El segundo de los pilares y segundo de los personajes se llama Seymour Papert. Este señor a lo mejor no es muy conocido, a lo mejor no lo ubicáis. Pues Seymour Papert era compañero de Piaget, trabajaban muy a la par cuando estaban en Suiza. Papert, a diferencia de Piaget, que era un psicólogo, era matemático. Y él intrigaba muchísimo, como buen matemático, encontrar un modelo que le permitiera establecer las teorías o comprobar las teorías que decía Piaget. Si Piaget hablaba del constructivismo y decía que íbamos aprendiendo a través de la experiencia y que íbamos construyendo las etapas de aprendizaje, Papert quería medir cómo pasaba esto. Era matemático. Y entonces empezó a hablar mucho con Piaget, observaba los estudios que él hacía. De hecho, hay textos y tratados en los que Piaget explica que probablemente Papert era la persona que mejor entendía sus teorías. Y hay un día en que Papert pues, presenta una manera de medir esto de cómo aprendemos. Y es cuando sonará a lo mejor a muchos de vosotros. Y entonces, junto con 2 compañeros más, colegas suyos, en 1967 presenta Logo, el primer lenguaje de programación estructurado que se utilizó en educación. Hablamos del año 1967, 50 años más o menos aproximadamente atrás. Y pensamos que la robótica educativa es algo nuevo. Ojo, no es tan nuevo.
Lo que pasa es que Papert, que pretendía proporcionar el lenguaje de programación como una manera para medir cómo íbamos aprendiendo y para ir aprendiendo al mismo tiempo, era un visionario. Estamos hablando de finales de los 70, mediados de los 80, cuando los ordenadores realmente no estaban ni siquiera presentes en muchos de los hogares. Entonces, todas sus teorías estaban un poco ahí por explotar. No obstante, el Logo fue muy popular en muchos países en los 80, cuando ya más o menos los PCs estaban empezando a ser presentes en casas, en algunas escuelas, pero no tuvo el gran desarrollo que se esperaba. Sobre todo porque hay un pequeño trasliz, ¿no? Se entendió, se trató de interpretar que la programación era el objetivo, que había que enseñar a los niños a programar. Y cuidado, porque lo que pretendía Papert es que programar ayuda a organizar el pensamiento y a ordenar las ideas. Él no quería que los niños fueran programadores, él quería que enseñáramos a los niños a pensar de forma ordenada. Y esta era la intención. A partir de esto, que él compartía con Piaget todas estas ideas, hablaban de pensamiento en 3 categorías. El pensamiento computacional, que es aquel que permite pues, establecer las secuencias, los pasos, este pensamiento, digamos, tan estructurado. Después el pensamiento creativo, que es esta generación de ideas, cómo van surgiendo estas ideas y qué es lo que vamos a estructurar, que este tiene que ser libre, que este tiene que ser abierto. Y después el pensamiento crítico, que es aquel que nos va a ayudar a discernir qué nos sirve de aquellas ideas, cuáles son adecuadas para lo que estamos buscando resolver, y a partir de aquí poder crear esta estructura que hablábamos de programación. Entre todas las teorías que también exponía Papert, había una muy importante, y él hablaba del debugging. En programación, si hay por aquí alguien que más o menos se entienda del tema, el debugging es el depurar el programa de aquellas cosas que nos sirven, de aquellas cosas que nos están estorbando. Porque entonces Papert decía, si los niños son capaces de encontrar los errores y detectar lo que nos sirve, es porque están entendiendo lo que sirve. Entonces, este proceso de debugging, de depurado, hoy día lo podemos interpretar como aprender del error. Pero aprender del error en la forma positiva. Es decir, vamos experimentando una, otra y otra vez hasta encontrar la solución que sea más óptima. No es que si nos equivocamos aprendamos más o aprendamos menos, sino esta práctica es a la que nos va a ayudar pues, a encontrar las soluciones óptimas. Hace poco estaba en una charla de un emprendedor y me decía, ojo con el mensaje que estamos transmitiendo a los jóvenes de aprender del error. Dice, en la escuela va muy bien, los pequeños va muy bien. Dice, pero cuando tú sales y pones en juego tu dinero, cuidado con equivocarte, entonces te quedas en la calle. Entonces, hay que poner y marcar estas etapas y precisamente ayudar a los pequeños a entender cómo, a través de esta práctica y de identificar las cosas que no nos sirven, que no nos funcionan para lo que buscamos, podemos generar un aprendizaje. Papert le costaba mucho explicar a la gente cómo programar, porque es que no había ordenadores. No era que te llevaras un portátil y le explicaras al compañero que a través de la programación podías hacer esto. Y entonces se le ocurrió diseñar un artilugio, que es lo que vemos aquí, una especie de nave espacial con un montón de válvulas, porque entonces las cosas electrónicas iban con válvulas, y cables, y esto era, o es estrictamente lo que conocemos como el primer robot educativo, que es la famosa tortuga de Logo. Esta tortuga lo que hacía era lo que Papert explicaba que pasaba en su programa Logo. En Logo lo que hacíamos era dar una serie de comandos y entonces dibujábamos en la pantalla, aquellas pantallas negras con cursores de color verde. Y como esto, claro, no podíamos llevar ordenadores a todos los sitios para explicarlo, lo que hacía Papert pues llevaba la tortuga, la programaba de forma similar y la tortuga empezaba a dibujar en el suelo. Esto parecía obra de magia. Y más fantástico era que lo pudieran llevar o controlar niños pues, de 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Esto era como una cosa extraordinaria. Pero repito, esto estamos hablando de mediados de los 70, de los 80, esto era muy difícil que llegara a todos los públicos. Y quedó un poco ahí guardado en el cajón. Hasta que, cuando viene el cambio de siglo, la electrónica se vuelve barata, los ordenadores son muy populares, de hecho hoy día llevamos ordenadores más potentes que el que lanzó el cohete a la Luna dentro de nuestros bolsillos, y esto
hace que mucha gente busque en los cajones y diga, ¿y por qué no recuperamos todo aquello que explicaban estos pensadores y estos grandes pedagogos que seguramente no estaban equivocados? Y así nos trasladamos a que es muy importante construir para hacer tangibles las ideas. O sea, no solamente está muy bien la programación, sino vamos a plasmar y vamos a tener o a intentar trasladar estas ideas a un mundo físico. Y justamente con Papert pasamos del constructivismo de Piaget, estas teorías tan pedagógicas y tan estructuradas en un mundo muy abstracto, a lo que llamaríamos el construccionismo. Es decir, vamos a construir para aprender. Y entonces, aquí, en este momento, cuando hablamos de construccionismo, es el segundo pilar de la robótica educativa. El primero era el juego como elemento de aprendizaje y el segundo es el construir para aprender. Y es cuando recuperamos ya en el siglo XXI estas ideas que nos encontramos con lo que es la robótica educativa. A mí me gusta definirla, o entiendo definirla, como un conjunto de actividades didácticas contextualizadas que utilizan un conjunto de robots manipulables que podemos trabajar dentro del aula, que a su vez están controlados o gestionados por diseños y programas de control. Entonces, todo este conjunto de elementos están pensados para realizar tareas que a su vez deben de dar respuesta a un problema. Entonces, toda esta idea y toda esta metodología y todo este planteamiento es lo que nos daría un poco la definición de lo que vendría a ser la robótica educativa. Es decir, trabajaremos con robots similares a estos dentro de un entorno contextualizado para generar una situación donde nuestros chavales tengan que resolver un reto utilizando el robot. En algunos casos, si son muy pequeños, a lo mejor no lo construyen, pero lo programan, y en otros casos, si son un poco más grandes, lo pueden diseñar, construir y programar. Ya que tengo esto en la mano, vamos a dar un salto en la historia y nos vamos al año 2005. Una empresa inglesa recupera aquella idea de la tortuga de logo y entonces lanza al mercado este pequeño robot, que se llama el Vivot. Este es uno de los robots educativos de más éxito en toda la historia que llevamos, bueno, breve historia, de 10-12 años de la robótica educativa, del cual, para que os hagáis una idea, solo en el Reino Unido se han vendido más de 700.000 unidades desde este año 2005. Y su gracia consiste en la sencillez. Es un robot que se ha imitado muchísimo, que se ha perfeccionado muchísimo, pero que sin embargo se sigue pidiendo la versión original, que es 4 botones de control que hacen que vaya hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, un botón para las pausas, que está aquí, un botón para ponerlo en marcha y un botón para borrar lo que queda en la memoria del robot. Y es así de simple. Lo ponemos en marcha, borramos cualquier símbolo que pueda tener grabado en el interior y, por ejemplo, si yo quisiera que esto me hiciera un cuadrado, yo daría que avance hacia adelante, que gire hacia cualquiera de los lados, izquierda o derecha, en este caso yo lo voy a dar a mi derecha, que avance, que gire, que avance, que gire, que avance y que gire, estoy mentalmente dibujando el cuadrado, y le digo que vaya hacia adelante. Entonces esto avanzará 15 centímetros, girará 90 grados, avanzará otros 15 centímetros, 90 grados, avanzará otros 15 centímetros, 90 grados, y avanzará. Es aquella tortuguita que teníamos en la pantalla, aquel logo del que hablaba Papert. Y esto, tan sencillo, si yo os dijera ahora, vamos a hacer ejercicios con Vivot y os pasara la Vivot, podríais trabajar perfectamente con ella, porque no hay más que aprender. La gracia es contextualizarlo. Todo lo que se le pone detrás, todo lo que se le pone debajo. Si tú a un pequeño le dices que vamos a aprender a escribir su nombre o a deletrear su nombre y tiene una alfombrilla con las letras del abecedario y tiene que ir dirigiendo y programando el robot para que vaya a cada una de las letras, primero está aplicando este pensamiento computacional y esta secuencia, y por otro lado está aprendiendo a deletrear su nombre, a identificar las letras que incluyen su nombre. Si este mismo ejercicio lo hacemos con formas o con colores, identifica formas geométricas, identifica colores, poniendo en marcha la programación también. Si realmente la potencia del recurso no es el recurso en sí, es lo que lo viste, es la manera de presentarlo. Y este es parte de su éxito.
También podemos hacer cosas que pretendan imaginar situaciones. Es decir, un juego que hacemos muy a menudo, vamos a hacer que el robot trace una letra. Entonces vamos que un equipo programe para que haga el trazado de la letra y que el otro equipo adivine de qué letra se trata. Con esto estamos fomentando la concentración, estamos fomentando la cooperación entre el grupo y estamos sobre todo creando un entorno lúdico, un entorno en el que los niños, las niñas, se sienten atraídos y quieren jugar y participar del robot. Entonces realmente la importancia, repito, no está en el robot, pero sí que es muy importante porque les motiva, sino está en la manera como se presentan las situaciones. Entonces esto es, digamos, la recuperación de aquella tortuga. 10 años más adelante, tenemos la prima de la tortuga, la prima de la abeja, que viene a ser este sistema. Este sistema es igual en el sentido operacional de los robots, es diferente porque por dentro es transparente. ¿Por qué? Porque hay un cambio. O sea, en 10 años el mundo tecnológico ha cambiado mucho. La manera de concebir la tecnología también ha cambiado. Ahora parece que la tecnología fuera magia. Y entonces uno de los retos que tenemos como educadores, como tecnólogos, es enseñar que dentro de esas cajas negras hay elementos que son los que hacen que sucedan cosas. Entonces, entre más pequeños podamos fomentar este descubrimiento, es mejor. Por esto, se optó por la nueva versión de la abeja, hacerla transparente, para que de esta forma veamos que lo que mueve las ruedas va conectado a unos elementos que se llaman motores. Y entonces, estos elementos que se llaman motores, pues se mueven por la energía que la generan, pues unas baterías. Y esta manera de empezar a introducir este lenguaje tecnológico, desde muy pequeños, nos va a ayudar a crear esta cultura tecnológica, a volver a abrir aquellas cajas negras y ponerlas al abasto de todo mundo, para entender un poquito más qué pasa. No solamente era el tema de cambiarlo y hacerlo transparente, sino de proporcionar un elemento nuevo, que en este caso es el Bluetooth. Esa manera de conectarse, que parece magia, que son cables que no vemos, que vinculan un elemento con otro. Y entonces, esta abeja nos permite programarla con los dispositivos móviles, con tabletas, por ejemplo. En este caso, tenemos un dispositivo portátil con una aplicación que está pensada para cualquiera de los sistemas operativos actuales en el mercado. Y entonces tenemos pues, que esto se controla a través del dispositivo. Está activado el Bluetooth y en cuanto detecta el dispositivo, pues esto cambia a azul. Y de aquí viene su nombre, BlueBot, ¿no? Porque se conecta a través del Bluetooth. Y de forma similar a lo que hacíamos con su prima, nosotros podemos, en este caso, por ejemplo, suponer un entorno donde estuviera en una situación de formas y colores, pero podríamos, por ejemplo, hacer un ejercicio similar. Colocarla en uno de los paneles donde está de inicio y hacerla ir a otro de los paneles. En este caso le voy a decir, pues identifica alguna otra forma de color verde. Alguna otra forma de color verde. O sea, no me es indiferente la forma, sencillamente voy a identificar el color. Puedo ir aquí, puedo ir aquí, puedo ir aquí. Esto, que se llama las soluciones abiertas, también es muy importante. Dentro de las nuevas metodologías, aquellos ejercicios de que 2 más 2 son 4 están quedando un poco en el cajón. Ahora los ejercicios se plantean de forma que pueda haber más de una respuesta y que esta respuesta la cuestione el mismo alumno y que pueda definir él mismo o ella misma si es correcta o no. Entonces, si nosotros lanzáramos este reto, diríamos, ves a la forma que sea de color verde. Tendríamos un grupo de niños, de niñas que irían al triángulo, otros irían al círculo, otros irían al cuadrado. Entonces seguramente entre ellos dirían, no, esto no lo está haciendo bien, porque está yendo al otro, no está yendo a esto. Entonces reflexionaríamos, hemos dicho color verde. Entonces entenderíamos el concepto. Estamos hablando de un color. Y esto son cosas que parecen muy obvias, pero que a veces las pasamos de largo. Estamos acostumbrados en las aulas a dar fórmulas. Con el trabajo de robots intentamos romper esto. Como podemos trabajar distintas opciones, como podemos tener distintas soluciones, es lo que estamos intentando de potenciar. Entonces,
yo prefiero ir al cuadrado porque tengo menos pasos, entonces le diría avanza 1. ¿Qué pasa si avanza 1? Perdón, es que tengo la programación. Avanza 1, gira 1 y avanza otro. Y entonces cuando le dé al ir, entonces si imaginarás que yo tuviera aquí el tablero, avanza 1, giraría, avanzaría otro y llegaría a mi tablero. Esto puedo tener físicamente el tablero en la mesa. Entonces tendría otro elemento que hasta ahora era difícilmente imaginable, combinar el mundo real con el mundo virtual. Y esto es una gran potencia, sobre todo para el tema de currículos o currículums adaptados. ¿Por qué? Porque también siempre hemos dado digamos, el conocimiento, el aprendizaje en un solo canal, en una sola dirección y de una sola forma, pensando que todos los alumnos lo entienden de la misma manera. Y nos hemos dado cuenta que esta atención a la diversidad nos demuestra que hay niños, hay niñas que tienen otras maneras de entender. Entonces, al poder proporcionarles distintos recursos o distintos inputs sobre un mismo concepto, les estamos ayudando. A lo mejor hay unos que se manejen mejor con el entorno virtual, hay otros que sean más digitales, que sean más analógicos y se manejen mejor con el entorno más físico y que además puedan combinar los dos. Entonces, esto es otra cosa que también, dentro de la robótica educativa, estamos teniendo acceso a este tipo de nuevas tecnologías y nuevas formas de entender que nuestros alumnos reciben los mensajes, nuevos canales de envío de estos mensajes o de estos conceptos de aprendizaje para ellos. Dentro de esta línea también, como hay discusión, un poco de discusión entre la introducción de los dispositivos digitales en edades tan tempranas, pues tenemos otras herramientas. Por ejemplo, a lo mejor no es necesario tener el dispositivo y podemos disponer de otros elementos que también sean de entrada. En este caso se trata de unas fichas magnéticas que se colocan sobre una regleta y de igualmente forma se comunica a través vía Bluetooth y se le envía la señal a la abeja. Es otra tercera entrada. Entonces, aquí tenemos otra manera en la cual previsualizamos la secuencia, tenemos las flechas y podemos saber para dónde mover el dispositivo previamente a manejarlo. Entonces, tenemos con un solo recurso distintas formas de entrada, distintas formas de entender qué es lo que está pasando con el robot. Y repito, la gran grandeza es cómo contextualizamos este bicho. Aquellas famosas actividades contextualizadas son lo que nos va a dar la clave de tener mayor o mejor provecho. Ahora, esto nosotros en principio lo visualizamos para edades de 3 a 5 años, 6 años, para edades de 3, porque también se puede aplicar igual, pero un poquito más grandes, hasta 9, 10, 11 años, porque tenemos la opción de modificar el programa. Inclusive vamos más allá. Nosotros hemos hecho experiencias con estos robots en chavales de secundaria, donde el ejercicio es muy simple. Ponemos 6 robots sobre la mesa y tienen que intercambiar sus posiciones al mismo tiempo sin chocar. Es un ejercicio de ponerse de acuerdo. Estamos hablando de competencias y habilidades. Realmente la programación es mínima, pero en esta edad los jóvenes no suelen hablar para ponerse de acuerdo. Entonces, es otra manera de utilizar el mismo recurso para conseguir otro propósito. En ese caso, no buscamos la programación par sí, o sea, no les estamos enseñando a programar, sino les estamos ayudando a desarrollar una habilidad social, que es ponerte de acuerdo, trabajar en equipo para conseguir un objetivo común. ¿Vale? Aquí hablamos un poco de la aplicación, que tiene distintos entornos que pueden aplicarse, que pueden diseñarse. Nosotros podemos diseñar nuestras propias actividades, subirlas a través de una fotografía, poner la parrilla. O sea, todo esto, hoy día, prácticamente todos los fabricantes nos dan muchas herramientas para poder personalizar todas las actividades que nosotros queramos llevar a cabo. Y finalmente, dentro de esta misma línea y este bloque, que recuperamos un poco la esencia de la tortuga de Logo, tenemos este otro dispositivo. Esto solemos decir que no es un teléfono, pero esto lo entendemos un poco el auditorio que estamos aquí. Un niño de parvulario se queda igual cuando le dices que esto no es un teléfono, porque dice, no, no es un teléfono. Para ellos un teléfono es un móvil. Ellos ni siquiera han visto los teléfonos como estos que tenían teclas. Entonces decimos, bueno,
el tema de las teclas es que nosotros podemos cambiar, así como en estos la distancia que recorre es fija, en estos nosotros podemos poner la distancia que queramos. Podemos determinar que avance 5, 10, 15, 20 o 30 o 40 centímetros y podemos hacer que gire desde 1 hasta 360 grados. Con lo cual, podemos crear dibujos como el que aparece en la pantalla, y esto, poniendo un rotulador aquí en el centro, vendría a ser la tortuga de Logo. Este sí que es el bisnieto de la tortuga de Logo. Este lo he heredado directamente y como se programa es Logo, puro y duro. Existen procedimientos, existen subrutinas, existen cosas que se recuperan del tema de Logo y que son la base precisamente de las estructuras de programación que después hablaremos y utilizaremos para otro tipo de robots. Bueno, esto lo evidenciamos, no lo pondré en marcha un poco por el espacio, pero que sepáis aquí. Cabe decir, justamente, ahora que lo veo, que tanto este primero como este segundo estrictamente no son robots. Y aquí entramos a la otra cuestión, ¿qué es un robot? Pues un robot, hay muchas definiciones, pero para todos los efectos que nosotros utilizamos en robótica educativa, es un dispositivo o un conjunto o un sistema, llamémosle un sistema, porque no tiene que ser algo físico necesariamente, que recibe unas entradas a través de sensores o de elementos que le proporciona esta entrada de la situación que tiene el entorno. Esta información la procesa y genera una salida. Y esta salida puede modificar ese entorno o puede conservarlo. Esto estrictamente es un robot. Es de forma autónoma y bueno, pues el procesamiento lo hace también de forma interna y de forma inteligente. Estos dos no son robots estrictamente porque, bueno, elementos de entrada podían ser las teclas y elementos de salida a las ruedas, pero en realidad no procesa, va creando una serie de secuencias. En cambio, este sí que es un robot, porque aquí tiene un parachoques en la parte delantera, tiene un parachoques en la parte trasera, tiene un sensor de luz y no se ve, pero tiene un sensor de sonido. Eso quiere decir que si yo lo pongo en marcha y esto choca, detecta que está chocando y puede generar una rutina para moverse hacia atrás y para irse en otro sentido. O sea, puede modificar la condición. Y esto, por ejemplo, es un sistema robótico que nos permite trabajar bien hasta sexto e inclusive primero de secundaria. Gente que nunca ha trabajado con programación. Y repito, ya estamos trabajando directamente en Logo. También tiene una posibilidad de conectarse al ordenador y de tener un programa de simulación pues, para poder tener más acceso a más chicos por clase. Otro de los pilares, de estos de los que estamos hablando, es María Montessori. María Montessori también es obligada cuando hablamos de educación y nosotros recuperamos aquí el tercer pilar que tiene que ver con los materiales. El método o la escuela Montessori es característica porque los materiales proponen ejercicios sistemáticos para la educación de los sentidos, para la inteligencia, para tener criterio matemático y para fomentar el aprendizaje de la electroescritura. Es decir, daba aquellos elementos manipulativos, aquellos elementos a través de los cuales podríamos aprender. ¿Y esto para qué? Pues para tener esta libertad de aprender y esta libertad para equivocarse. En esto está muy en línea con lo que hablaba Papert. Pues a partir de los, digamos, materiales Montessori, dentro de la corriente de la robótica educativa, también existe un sistema que está pensado o más o menos diseñado a partir de este tipo de sistema Montessori. Y en este caso se trata de un robot que se llama Cubeto. Este robot lo pongo yo como aparecido en el año 2016, pero en realidad es un proyecto un poco más antiguo. Lo que pasa es que no se había llegado a comercializar hasta el año pasado. Este robot Cubeto, que es esto que vemos aquí, recupera la esencia en cuanto al tipo de material. El material en madera, los colores muy pastel, siendo un tipo de material muy pensado para educación. Dentro tiene una cosa que para vosotros seguramente es muy familiar, tiene una placa Arduino y es un robot que está basado en Arduino. Entonces esto lo que se hace es conectar vía Bluetooth el robot con un panel de programación. Este panel de programación tiene una característica, que son las teclas, que son estas fichas, que son elementos de juego, que es un poco como la imagen que había de la primera niña que no colocaba a poner las piezas, pero aquí nos vemos obligados a ponerlo en la forma correcta, que va dando
la serie de secuencias, las instrucciones. Entonces la flecha, en este caso, indica que va hacia adelante, en todos los casos. Esto ahora lo tocaremos. Y entonces si yo lo pongo en marcha, lo envío la señal vía Bluetooth, se va ejecutando, que va avanzando una vez y luego la siguiente, 2 veces. Si yo introduzco la tecla, a ver si me ha quedado por aquí, que esta de aquí, que se llama una tecla de función, que esto ya sería un nivel más superior, quiere decir que cuando llegue a este punto va a ejecutar la subrutina o la función que tiene aquí abajo. Entonces, para no hacerlo muy largo, yo pongo esto, vuelvo a poner esto aquí, lo envío, entonces vuelve a ejecutar un paso hacia adelante y después de este salto lo da para ejecutar un giro en un sentido, un giro en otro sentido y después volver a avanzar hacia adelante. Entonces, aquí estamos hablando de un robot pensado para niños a partir de 3-4 años también, en la parte básica. La parte más avanzada estamos hablando para niños de 5-6 años o inclusive más, depende del tipo de programación que nosotros pensemos. Tiene una cosa interesante que es la secuencia. Esta secuencia tiene un sentido y después aquí cambia completamente el sentido, con lo cual tienes que cambiar el concepto espacial, porque hay que interpretar que aquí o bien cambiamos el tablero para empezar a ayudarles cuando son muy pequeños y cuando van consiguiendo esto, pues son capaces de interpretarlo, que es esta especie de serpiente. Entonces esto, repito, es un robot que igualmente la importancia está en lo que se trabaja debajo o en contextualización que se pone y que digamos es un material que recupera la esencia de los materiales y de la escuela Montessori. Todo esto me gusta mucho explicarlo porque, repito, cuando la gente dice es que la robótica ahora está de moda, es una moda, esto va a pasar. Sí y no. Lo que pasa es que la robótica es una consecuencia y digamos una cuestión de justicia a todos los grandes pedagogos que ha habido que de alguna manera no podían llegar a materializar sus ideas. Y realmente ahora es la manera de cómo poner en marcha estas ideas que estaban ahí en los cajones y que ahora podemos trabajar en las aulas directamente. Y siguiendo con nuestros pilares, este es el cuarto, es este señor, que se llama Michel Resnick. A muchos seguramente no sonará como tal, ella era muy joven, pero él habla de cosas muy curiosas en los bloques que tiene al lado. Tiene uno que se llama aprendizaje, que es el learn, uno que es jugar y el otro que es construir. Y abajo de todos ellos, que no se alcanza a leer muy bien, hay uno pequeñito que dice logo. ¿Y esto por qué? Pues porque este señor trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en un laboratorio que trata de juguetes, de ordenadores y de aprendizaje. Y le llama el Lifelong Kindergarten, que es aprendizaje como si estuviéramos siempre en el parvulario. Esto quiere decir que esto que está ahora tan de moda, de aprender por espacios, de romper y cambiar la organización de las aulas, de quitar los muros, de tener rincones, de hacer una cátedra de varios niños jugando y atendiendo diferentes conocimientos, no es una cosa nueva, es una cosa que ya estaba pensada de esta manera porque finalmente es como aprendemos en el parvulario. Realmente cuando estamos en el parvulario trabajamos por proyectos, trabajamos de forma multidisciplinar, no tenemos estructurado una materia como tal y no tenemos estructurado un espacio y nos movemos de un entorno a otro entorno que en aquel momento nos interesa más. Entonces esta gente lo que hace es investigar este tipo de trabajo para después aplicarlo a nuevas metodologías de aprendizaje. Y este señor Resnick, además, como aparece aquí la figurita del logo, fue alumno de Papert. Y a él también le intrigaba mucho todas las ideas de Papert y toda la recuperación del logo. Y de tal manera que entre las investigaciones que hacía con los juegos, los ordenadores, el aprendizaje, con esto de aprender como en el parvulario y con esto que tenía guardado de logo, presenta en el año 2007 el Scratch, que esto seguramente ya os sonará más. Y el Scratch es el nieto del logo. Es más bonito, es más vistoso, pero tiene y conserva la esencia del logo. Esta manera no solamente de enseñar a programar, sino de enseñar a pensar a los más pequeños, y no necesariamente más pequeños, sino de enseñar a pensar a toda la gente que tenga interés en aprender a programar. Hay un punto clave muy importante que tiene el Scratch sobre cualquier otro lenguaje de programación que se haya pensado anteriormente, y es el bloquecito ese verde que veis allí,
que es el share, que es el compartir. Realmente esta es la fuerza del Scratch, pero no solo del Scratch. Paper tiene una obra muy importante que se llama Mindstorms, que es Children's Computers and Powerful Ideas, que estas Powerful Ideas son las ideas de empoderamiento, que son aquellas cosas que cambian el mundo. Y yo creo que el cambio del siglo XXI es el compartir. Si no fuera por Internet, si no fuera por la red y si no fuera por todos estos sistemas abiertos, no tendríamos el avance tecnológico que tenemos actualmente. Y en el Scratch ha pasado lo mismo. La popularización y democratización de la programación se ha dado gracias a que la gente ha aprendido a compartir sus proyectos, ha aprendido a compartir lo que está haciendo en las aulas. Y esto es una cosa muy importante que también está marcando el cambio metodológico de la manera de hacer de nuestros docentes. Cada vez nos encontramos más docentes que están dispuestos a subir sus cosas a la red y a compartir con otros docentes para que emprendan a hacer cosas pues, que están cambiando y que están motivando esto. Y con la robótica educativa esto es muy común. Es decir, tú tienes un proyecto, tienes una idea y una actividad y es muy factible de que aquella actividad que a ti te va tan bien, que tus alumnos responden tan bien, la presentes en un congreso o la subas a la red. Y a partir de ahí otro centro la copie, la adapte, la traduzca a su realidad y luego la vuelva a subir para enriquecerla. O sea, este tipo de cosas son las que han pasado y este es el share, ¿no? Este famoso compartir. Pues Redknapp, al recuperar el logo y al presentar el Scratch, ha generado una revolución completa dentro de lo que es la robótica educativa, porque lo que le faltaba un poquito a los robots era encontrar un sistema más o menos homologado, más o menos estándar para que se pudieran programar. Y yo diría actualmente que hoy día no hay robot educativo que se precie de serlo educativo si no es compatible con Scratch. Entonces se está realmente popularizando mucho, estandarizando mucho y se está convirtiendo pues, como este lenguaje base universal para programar cualquier tipo de plataforma de robótica educativa. Sin embargo, en el origen estaba muy vinculada con los sistemas de Lego. ¿Por qué? Pues porque el MIT acoge al primero de los grandes profesores de Lego, que es el señor Paper, y al segundo de ellos, que es el señor Resnick. Y ellos reciben dinero de la Fundación Lego para desarrollar sistemas educativos. No quiero decir que los robots de Lego sean los mejores. Lo que quiero decir es que Lego ha trabajado con los mejores para diseñar sus robots. Y esto ha venido a cambiar el sistema. Es decir, las soluciones de esta casa están realmente avaladas por todos estos pilares de los que hemos hablado, por gente que tenía muchos años estudiando la mejor manera de poder aprender con ciertos recursos que se adaptaran a ellos. Y entonces, cuando se presentó el WeDo, fue una gran revolución, una bomba, seguida de WeDo, que lo estoy buscando, está aquí. Esta fue la primera versión que se presentó, el cocodrilo. Esto se conecta a puerto USB al ordenador y a través de Scratch pues nosotros podemos controlar movimientos pues como abrir y cerrar la boca, por ejemplo. Poner un sensor dentro y cuando yo pongo el dedo, pues que el cocodrilo me chafe. Y estas situaciones cotidianas para los pequeños, contextualizadas de una manera fácil de entender, entendiendo el proceso, cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es la respuesta, permitía que se programara de una manera más fácil. Y si encima la herramienta, que era Scratch, ya no lo ponía muy sencillo porque era una serie de bloques, realmente estábamos generando aquella gran idea pues, de construir para aprender, ¿no? Que de lo que estábamos hablando. Entonces esto también, digamos, es una de las cosas que es muy popular en las aulas de nuestros centros educativos, como de muchas partes más del mundo. ¿Qué pasa? Pues como que todo esto evoluciona. En el año 2016 se presenta el nuevo modelo, ¿no? del WeDo. Y este nuevo modelo de WeDo, que es el WeDo 2.0, tiene la misma filosofía de montaje, la única diferencia pues, es que utiliza el Bluetooth, que es como la abeja. Entonces voy a ver si es posible, porque luego cuando voy conectando y desconectando los Bluetooths la cosa se me satura. A ver, pero voy a enseñaros un poco cómo funciona esto. Permitidme un momento. Salgo de aquí y vamos al WeDo.
Vale. Entonces, igualmente tenemos una aplicación o tenemos el programa para ordenador. Esto es indiferente, el sistema operativo también es indiferente en el cual queramos trabajar. Sistemas operativos de Windows, sistemas operativos de Mac. Y en el caso de trabajar con Scratch, podemos trabajar con Linux también en este momento. Entonces, bueno, tenemos aquí la cuestión. A ver, me dice que hay un problema con la conexión a Internet. No me interesa la conexión a Internet en este momento. Aquí de nuevo. No sé si me dejará. Ahora sí. Entonces, pongo en marcha el sistema. Igualmente, una vez que lo identifica, no sé si se verá, pero se pone en azul y ya está conectado. Y esto es tan simple, es muy parecido de hecho a programarlo como con el Scratch. También es un sistema de bloques, donde yo para poner en marcha el motor pues tengo una serie de iconos. Yo le digo que esto se mueva en un sentido, le doy al play. Y entonces esto ahora sé que va para atrás, aquí lo detengo porque no quiero que vaya para atrás, le cambio el sentido y digo que ahora esto vaya para adelante y no te caigas. ¿Vale? Entonces, yo voy poniendo una serie de elementos, por ejemplo, aquí tengo adaptado un sensor de distancia, en el cual yo le diría, bueno, vamos a programar este sensor de distancia, es decir, voy a esperar hasta que encuentre el sensor de distancia, y en el momento que lo encuentre, para que no se caiga de la mesa, pues le voy a decir que se detenga. Entonces yo le doy al play otra vez, lo pongo en marcha y antes que se caiga me pongo yo aquí y esto se ha detenido. Y no he hecho magia, he programado. Y este tipo de acciones y este tipo de situaciones cuando los presentamos en una clase, realmente los niños se quedan, ¿cómo lo ha hecho? Lo quiero probar, lo quiero hacer. Y encima, si pueden construir el bicho, pueden personalizarlo, pueden crearle una historia, pueden contextualizarlo, el aprendizaje es completamente global. Si realmente no solo, vuelvo a lo mismo, programamos o aprendemos a programar, sino podemos estudiar cosas. De hecho, el gran cambio que ha habido entre el anterior sistema de Widoo y el nuevo es que esto se ha pensado para enseñar, por ejemplo, ciencias. Uno de los ejercicios donde te hablan, por ejemplo, de la metamorfosis de la rana. La idea es estudiar la metamorfosis de la rana, pero construimos distintos modelos. Primero construimos un renacuajo, hacemos una carrera de renacuajos y luego transformamos ese renacuajo en una rana. Lo transformamos como robot, lo programamos como robot y entonces de esta manera aquella secuencia pedagógica o aquella secuencia didáctica en la que tú estudias la metamorfosis del animal se te queda fija. ¿Por qué? Porque has construido primero un renacuajo y luego has construido una rana. Y luego has programado tanto el renacuajo como la rana para que se muevan. Seguramente esta experiencia y esto que parecía un juego se te quedará grabado en la mente y nunca te olvidarás que la rana primero es renacuajo. ¿Entendéis? O sea, es una manera diferente de enfocar el estudio de las ciencias. No estoy hablando de tecnología, estoy hablando de ciencias aplicando una tecnología para entenderle mejor estas ciencias. Entonces, esto es otra de las cosas que, por ejemplo, propicia el uso de los robots educativos, dar otra visión de conceptos científicos que en principio no estarían vinculados directamente con la tecnología, pero que es viable hacerlos. Dentro de esta historia de robots también encontramos el siguiente, el pariente que sería el más grande de estos, que es este otro robot, que ese es el Lego Mindstorms. Este robot cronológicamente es más antiguo que estos otros, pero en la primera versión, que era el RCX, que se presentó en el año 98. Y el nombre de Mindstorms viene de aquella obra que os comentaba, del libro de Papert, esta lluvia de ideas. Entonces, ¿por qué? Pues porque tuvo también mucho que ver en el diseño de esto. Y esto pues, es un robot ya más elaborado, en el sentido de que tenemos más entradas, más salidas, un bloque más grande, de que podemos controlarlo. Y en este punto, cuando os decía que la robótica educativa va pasando de una parte de motivación, que serían estos robots pequeñitos, para generar la curiosidad y para tener la atención de los pequeños, al recurso educativo, como sería el Widoo, para hablar de ciencias, pasa ya la parte de finalidad, la robótica como elemento de estudio. Aquí sí, yo estoy hablando a nivel de secundaria, donde realmente los chavales se empiezan a interesar, bueno, qué es un sensor, cómo se diseña, cómo se programa, cómo puedo modificarlo, qué son las variables.
donde realmente estoy hablando ya de la finalidad de la robótica, aprender electrónica, aprender mecánica, aprender toda una serie de sistemas que tienen que ver con la materia. Sigue teniendo un componente motivacional porque les sigue gustando mucho trabajar con estos sistemas, se construyen, se manipulan y evidentemente sigue siendo un recurso educativo. Entonces este robot también es viable de programarlo vía una app, vía el ordenador también. Y esto, bueno, es una de las masterclass que haremos donde le dejaremos en suspense, ¿no? Para que veáis cómo se gestiona. A partir de este momento, yo diría que la parte fundamental y la teorización o teorificación, no sé cómo decirlo, de la teoría de la robótica educativa aplicada, pues sería esta. Y a partir de aquí se generan una serie de robots de todo tipo, de todos tamaños, de todos estilos, donde todas las casas han empezado por presentar sus proyectos. Por ejemplo, os he traído aquí otro, que es de una empresa alemana, que se llama Fischer Technik, que también es una empresa de juguetes. Tiene 50 años de historia, siempre ha ido muy de la par de lo que hace Lego luego lo replica Fischer, aunque no les gusta que lo digamos, pero tiene una visión diferente. Esta casa alemana siempre se ha caracterizado por hacer juguetes tecnológicos. Entonces, lo que aplica aquí pues es esta visión de la robótica. Entonces, lo mismo, es un robot que se programa, tiene sensores para detectar obstáculos, para seguir líneas, y esto además también se construye, bueno, y se cablea. Y luego hay, por ejemplo, otras soluciones, que también os he traído para verla, que en este caso se trata de un sistema coreano, de Corea del Sur. Es curioso porque Corea del Sur es la potencia de robótica educativa. Es un sistema educativo diferente, ni mejor ni peor, sencillamente diferente, que desde hace ya aproximadamente 15 años apostó por introducir la robótica dentro de los currículums educativos. No directamente en las clases, porque Corea tiene un sistema educativo donde hay pocas horas lectivas en la escuela, pero hay muchas horas de actividades extraescolares. Entonces los niños casi pasan más horas haciendo extraescolares que dentro de la escuela. Pues en estas extraescolares es donde se ha introducido mucho la robótica educativa. Y allá, a diferencia de otros países que luego vienen aquí a ver las experiencias de trabajar de forma colaborativa, son sociedades muy individualistas, donde el robot, hasta ahora normalmente los compartimos y trabajamos en grupo, pues allí es un robot por cada niño. Entonces es la otra manera de ver. Pero bueno, la idea es igual. Tenemos un pequeño sistema que se construye, se programa. En este caso tiene un controlador pequeño, que es el que tenemos aquí. Y esto, bueno, mejor lo pongo al suelo porque luego es muy bravo. Entonces esto es un toro, que en principio, bueno, embiste. Si te pones más cerca, más lejos. Y bueno, pues de eso se trataría, ¿no? De que te vas siguiendo. Y esto, bueno, es un comportamiento que tiene. Esto viene de base con unos programas predefinidos y nosotros podemos reprogramarlo para cambiar el comportamiento. A diferencia de los otros sistemas, este robot está pensado para trabajarse con dispositivos móviles, con el móvil directamente. Y esto le da gran popularidad entre jóvenes. Entonces, estamos hablando dentro de su entorno natural de moverse con el móvil. Esto se lo pueden llevar en la mochila que llevan detrás y realmente pueden tener el robot al abasto y programar en cualquier momento y en cualquier hora. Entonces, esto es lo que vendríamos a llamar la robótica móvil, también acompañada de este sistema. Repito, y aquí hay una infinidad de robots que van cambiando, ya es un poco más lo que te guste, las opciones que te ofrecen, pero ya no es, digamos, tanto el valor pedagógico, sino ya es un perfeccionamiento de aquellos robots que existen, ¿no?, actualmente en el mercado. Y esto da pie un poco para hablar de las tendencias de futuro, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que veremos o lo que tenemos o por dónde se mueve esto? Pues para ello me gustaría mucho hablar de lo que son los robots open hardware. Estos robots abiertos, estos sistemas que tú te puedes no ligar a comprar una solución de estas, sino tú mismo puedes diseñarla. Tú mismo puedes crear tu propio robot. Y esto se ha dado gracias principalmente al desarrollo de Arduino, que supongo que también muchos de aquí conoceréis todo lo que se ha hecho, bueno, por lo que representa Zaragoza para el mundo Arduino. Y luego también a la potencialización de las impresoras 3D, que básicamente a partir del año 2009
son mucho más asequibles y se pueden tener pues, de una manera más directa en muchos hogares inclusive. Entonces la combinación de estos dos elementos nos lleva a hablar de estos robots que son imprimibles, por una parte, que puedes tener, digamos, diseñados toda la parte electrónica a partir de estas placas Arduino y todo esto viable gracias a que hay mucha información que se puede compartir en la red. Y me gustaría presentarles un robot que no es precisamente móvil, pero que está basado en este concepto. La idea es el corazón o el control a partir de un sistema abierto, open hardware, tipo Arduino, y una impresión en 3D. En este caso, las piezas no están directamente impresas, pero es viable de que se pueda imprimir. Y es este robot que llamamos el Darwin Mini. Este robot es este pequeño personaje que tenemos aquí. Y este sistema, todas y cada una de las piezas se pueden descargar el fichero y si tienes una impresora 3D, pues te lo puedes ir imprimiendo en casa poco a poco. Más o menos se necesitan alrededor de unas 40 horas para tenerlo más o menos completo. Y luego son 16 servomotores, que esto, bueno, normalmente hay que comprarlos porque es más difícil, ¿no?, de hacerte tu propio servo. Esto, la gracia, la interfase la tiene aquí dentro. Voy a intentar, repito, conectarlo porque luego el tema de los Bluetooth es un poco complicado, pero vamos a probarlo. Tiene vinculada una app, también pensada en este caso para sistemas Android y para el iPad, que también funciona. A ver, yo creo que es este. A ver. Un momento. Vale. Entonces, cuando está ya conectado, previamente el robot se programa y se asocian unos botones al panel de control. Entonces, a ver, voy a ponerlo más detrás porque esto nos puede dar volteretas y nos puede hacer cosas curiosas. Como es un robot coreano, los coreanos son muy protocolarios, pues lo primero que hace es saludarnos. Entonces esto lo controlo con el móvil, puede avanzar, puede retroceder. Es muy cuidado de su aspecto físico, entonces con lo cual suele hacer bastante ejercicio. Cuida los abdominales, muy bien. Entonces, imaginaros esto en una clase de educación física, donde el profesor esté manejando el robot y esté explicando a los chavales que tenemos que hacer una serie de ejercicios. Y en lugar de hacerlos él, pues diga, hoy nos tocan flexiones, vamos a fortalecernos, pongamos al robot que sea el que va haciendo las flexiones, y dice, hoy nos tocan 1000 flexiones, y venga, todos los chavales 1000 flexiones, no pasa nada, porque quien las hace es el robot, y está de esta manera. Los niños no miran esto. No miran lo que yo estoy haciendo, los niños miran esto. Y para ellos el elemento es el que tiene vida. Entonces, esto es la parte donde nosotros dirigimos estas historias. Chavales que son más grandes, propongámosles hacer una coreografía y programar el robot de manera que baile. Repito, este señor que tenemos aquí es coreano, con lo cual el Nanma Style, que es el himno de Corea, pues lo baila perfectamente. Imaginaros la música que os suena en la cabeza y el bicho lo hace. Programar esto, que vemos tan sencillo, es una tarea no complicada, sino complicadísima. El sentido del equilibrio de las piernas es muy importante. Tenemos en este caso 2, 4, 6, 8 motores para controlar este movimiento, que viene a representar un poco las articulaciones que tenemos en las piernas. Entonces es muy interesante porque cuando ponemos estos ejercicios, por primera vez en la vida, diría, los alumnos tienen conciencia de cómo caminamos. Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado cómo caminamos. ¿Qué movemos primero para caminar? Si levantamos el pie, si movemos la cadera, si flexionamos la rodilla. Realmente es un ejercicio que lo hemos hecho siempre, pero que nunca nos hemos puesto a pensar realmente cómo caminamos. Entonces, este tipo de acciones con los robots humanoides
son de las cosas más complejas y es parte del estudio, ¿no? La biometría, que tienen similitud de esta parte antropomórfica con el movimiento del robot. Y es un tema muy apasionante. A partir de aquí, nosotros generamos muchas vocaciones y no solamente tecnológicas, porque el hecho y digamos, el robot por excelencia, que es el estereotipo de toda la gente, es el robot humanoide. Es el poder controlar estas pequeñas criaturitas a voluntad. A lo mejor con estos sueños fallidos de jugar a ser Dios, pues es una parte humana, ¿no?, que nos delimita mucho a esto. Entonces, el robot humanoide pues da pie a toda una serie de estudios. Y luego viene la otra parte. ¿Qué pasaría si este robot hiciera 1,80 m? ¿Qué reacción tendría yo si me encontrara con un bicho que se mueve delante de mí? Esto viene a hablar mucho pues, de lo que se está tratando actualmente. O sea, estamos cada vez más rodeados de robots, estamos dentro de una sociedad tecnificada, pero realmente como sociedad, ¿estamos preparados para convivir con robots? Todavía no. Y esto es una de las cosas que tú dices, vale, así pequeñito, vale, y juego con él, pero repito, 1,80 m, no sé si jugaría con él. Yo solamente la presencia impactaría. Y a partir de aquí hablamos de muchas cosas con los chicos. Esto ya, digamos, lo usamos con pequeños, de primaria, de secundaria, pero esto ya en bachillerato, universidad inclusive, ya da pie a otros juegos, a otras interpretaciones. ¿Qué hay detrás de la ética de los robots? ¿Qué hay detrás de la legislación de los robots? O sea, realmente la robótica abarca muchas disciplinas y da pie a muchas interacciones, y sobre todo la parte social, emocional y psicológica que podría vincularnos al robot. Hace más o menos un mes, el Parlamento Europeo debatió una ley para legislar los robots, y una de ellas hablaba del vínculo emocional que podríamos llegar a establecer con los robots. Y esto es una parte muy, muy peligrosa, o sea, hay que tener siempre conciencia que estos son máquinas. Entonces tiene que estar muy bien regulado. Las 3 leyes de la robótica de Asimov, pues hay que actualizarlas, porque nuestro mundo está cambiando y es diferente. Entonces, todo esto, no tenemos leyes que nos permitan actualmente regular. Son personas jurídicas, son personas que si desarrollan un trabajo se les debe pagar, tienen que pagar impuestos, no los tienen que pagar. Y esto ya no es tecnología, esto es convivencia, esto es parte de la sociedad que nos afecta, pero que para poder dar respuesta hay que entender qué hay detrás de esta tecnología. Evidentemente hay que saber hasta dónde podemos llegar. Más debate de lo que físicamente puede hacer el robot es todo el tema de la inteligencia artificial. Cuando a estas máquinas les dotamos de inteligencia artificial, ¿realmente qué estamos dando? Sistemas de inteligencia artificial cada vez son más autónomos y cada vez pueden autogestionarse. Entonces todo esto es interesante, no desde el punto de vista de miedo y de caos, sino como para entender hacia dónde vamos, qué necesidades vamos a tener. Hablamos mucho de que las profesiones del futuro realmente no sabemos cuáles serán, pues pueden ir por esta vía, y muchas seguramente irán por esta vía. Entonces nuestros alumnos tienen que estar preparados a entender este tipo de situaciones para poder adaptarse a estos cambios que estamos viviendo. Entonces, bueno, esto es una cuestión, repito, todo esto se puede programar. Hay programas que normalmente tú pones la posición y lo graba como si fuera un fotograma, o realmente puedes programar motor a motor, pues con algoritmos de programación. Puede ser de lo más sencillo hasta lo más complicado que nosotros queramos. Entonces, en este caso hablábamos precisamente de los robots abiertos, ¿no?, del open hardware. Otra parte interesante de la robótica es lo que llamamos la robótica social. En el momento que nosotros hemos detectado y hemos puesto un robot en las clases, estamos generando interacción entre los alumnos y los robots, y los alumnos y los alumnos. O sea, realmente se generan unas dinámicas muy interesantes. Estás hablando de trabajo colaborativo, estás hablando de que pues, somos capaces de hablar, de comunicarnos, de generar nuevas soluciones. Y entonces la robótica social está teniendo un papel importante. Y tenemos pequeños robots sociales y grandes robots sociales. Tradicionalmente la robótica social se estaba dejando a la parte universitaria y trabajar mucho los procesos cognitivos, los procesos de aprendizaje, donde los robots captaban datos de la interacción que tenían con los niños, con los humanos. Pero se ha visto que esto se podía llevar a escala más pequeña, ¿no?, y ver qué pasaba con los niños en entornos pues, más reducidos. Y por ejemplo, que también viene de aquel país del sur, de Corea,
es el robot Albert. Este robot se utiliza en parvularios, se utiliza en primarias, y lo que hace, no sé si estoy por aquí, un momento a ver si esto me funciona. A ver, tengo aquí, voy a probar un momentito solo que funciona. Sí. Esto se trabaja de la siguiente forma. Tenemos un dispositivo móvil que lo adaptamos al cuerpo del robot. Tenemos una serie de tarjetas para programarlo y esto es como ir al súper. Yo le he dicho aquí delante que vaya hacia atrás, le voy a decir que me diga algún mensaje, que me ponga los ojos de color verde y que después los apague. Bueno, tendría que esperar un tiempo antes que los apague, pero no sé si tiene algo. Bueno, que vaya hacia atrás otra vez y que después los apague. Entonces, primero, esto, cuando digo robot social, es porque realmente es como si estuviera yo haciendo un juego de mesa. Yo reparto las cartas, tengo mi grupo de chavales alrededor, y entonces les digo, vale, con estas cartas, lo que vamos a programar hoy es un estado de ánimo en nuestro robot. Nuestro robot hoy se encuentra enfermo, está triste. ¿De qué manera nosotros hacemos ver que este robot está triste? Se nos dirán, bueno, pues justamente este tipo de programación que ya le he puesto a posta, es que cuando estoy triste estoy así como encogido, pues me voy como para atrás, ¿no? Porque yo me siento así muy retraído. Puedo decir que estoy triste, tengo mis ojos no muy brillantes, los tengo en un color, en este caso pues los he puesto verdes o los puedo poner azules, pero después ya completamente los apago y sigo en esta posición. Digo, bueno, pues vamos a ver si nuestro robot refleja que estamos tristes. Entonces me voy hacia atrás, dice un mensaje que bueno, aquí es muy poquito, no se oye. Pone los ojos en color verde, sigue yendo hacia atrás y luego los apaga por completo. Entonces yo el mensaje lo puedo personalizar. Yo miré aquí, aquí, le diría hablar, seleccionaría la tecla azul, que es la que estoy poniendo, y pondría el grabar, y entonces diría, hoy estoy muy triste. Entonces yo puedo ir, mi mensaje, hoy estoy muy triste, que no sé si se oye, y entonces cuando me voy a mi programa, salgo aquí y vuelvo a ejecutarlo, voy hacia atrás, hoy estoy muy triste. El robot dice que está muy triste, se va para atrás y lo programa. Entonces, este ejercicio, que es un programar para emocionarse, que es como nosotros le solemos llamar, trabajamos muchos aspectos. Trabajamos la integración, la gestión de conflictos y la mediación. Primero identificamos las emociones, después ayudamos a que los chavales trasladen a través del avatar que vendría a ser el robot estas emociones, después planteamos una situación de conflicto para el aula y decimos que el robot tiene que ayudarles a solucionar esto. Puede ser un robot chico, 2 robots, 2 niños, para ejemplificar esta situación. Entonces realmente estamos trabajando cuestiones y ámbitos sociales a través de la robótica. Y en este punto es cuando hablamos precisamente de esta robótica social educativa. Cómo utilizamos la robótica educativa para finalidades de convivencia. Y entonces esto es una cosa que resulta muy atractiva porque ellos sigue siendo un juego. Para ellos esta acción de programar pues es una cosa que tú, te digo, repartes las cartas, estamos todos alrededor de la mesa y se genera un diálogo. Entonces dice, bueno, ahora que esté contento, y uno dirá, pues que esté contento, que tenga los ojos verdes y que salte y que dé vueltas, y aquí cada uno interpreta y da la sensación de las distintas emociones. Entonces esto, por ejemplo, pues sería un ejemplo de cómo trabajamos esta robótica. Y después finalmente pues vienen otra vez los robots educativos, pero ya pensados para que los construyan los más pequeños. Entonces, como hasta ahora teníamos robots que eran muy compactos y que difícilmente podíamos trabajar con edades más tempranas, pues tenemos otras soluciones, que esto también es una tendencia que en el mercado cada vez vemos más robots pensados para más pequeños y sobre todo que se puedan construir, y en este caso es pariente del otro, que este es más grande y este ahora es más pequeño, con una característica, que es lo que os comentaba antes, que normalmente todos los fabricantes tienen en mente, que es que esto se puede programar con Scratch. Entonces, en este caso, este es un mono que está programado para cada vez que yo le dé palmadas, él se mueva. Entonces, si le doy 3 palmadas, pues se tiene que mover 3 veces. ¿Vale? Entonces, si le doy 2,
Eps. Como si le doy no sé cuántas, que esto es muy divertido porque esto es lo que les encanta. A ver, adivina cuántas doy, a ver quién es más rápido, si cuando nosotros el robot. Y esto espero que al final el auditorio lo haga y que todos aplaudan. A ver cuántas vamos a dar. Entonces el robot se movería, ¿no? Y ya contaría cuántas veces. Y este programa está hecho con Scratch. Y está pensado para que trabajen chavales entre 6 y 7 años con él, que primero lo construyan y después lo programen. Y esto es una de las tendencias que estamos viendo. O sea, todos este tipo de sistemas y robots pensados para chicos muy grandes, actualmente se está dando mucha atención a etapas primeras, porque realmente es cuando tenemos que generar este cambio, cuando tenemos que aplicar estas nuevas metodologías, cuando tenemos que hacer que se cambie el chip, ¿no? de que podamos, por otra parte, aprovechar la misma etapa, que la etapa por sí ya nos da esta flexibilidad de trabajar por proyectos. En la primaria es mucho más fácil hacerlo que en secundaria. Entonces, si ya desde primaria lo vamos trabajando y lo vamos entrenando, cuando lleguemos a secundaria seguramente no habrá tantos problemas como los que tenemos actualmente. Entonces, es un poco la idea de ir generando todo esto. Y luego, este, digamos, es el último robot que tenía para enseñaros. No lo tengo en diapositiva y esto, si no sé si sale en streaming, a lo mejor es un poco delicado, que viene el otro tema de los robots. Y estos son de los más apasionantes que hay actualmente, que son los drones. Los robots voladores. Entonces esto, aquí hay un gran vacío legal, no sé si lo sabéis. Es muy difícil, de hecho está prohibido volar un dron en espacio abierto, porque ya es competencia del ejército, es espacio aéreo. Entonces, normalmente se puede hacer en espacios cerrados, donde no hay gente delante, donde no hay gente debajo, y debería haber unas rejas. Voy a hacerlo muy rápido. Estos son mini drones, de hecho. Que sepáis que esto se programa con algo muy similar a Scratch también. Con lo cual, chavales de 6-7 años pueden programar la ruta del robot para que haga un recorrido similar a lo que hacen con las abejas. De hecho, el ejercicio es exactamente igual. Lo único que la percepción cambia en un 1000%. No es lo mismo que el robot se mueva por tierra que el robot se mueva por aire. Esto ya es todavía otra cosa más increíble. Entonces, voy a intentar conectarlo de nuevo. Un momentín. Apago todo lo Bluetooth que pueda tener por aquí. Este lo apago también. Y vamos a buscar el dron, el FreeFly. Lo voy a poner aquí. En principio ya está. Ah, bien. Esto así. Un momento. El mini. Lo está buscando ahora, un momentín. A ver si no lo encuentra. En principio lo tiene. Bueno, vamos al Start. Y entonces tiene la carcasa puesta. Y vamos al siguiente. Entonces, actualmente los sistemas tienen una estabilidad importante. Uy, vámonos para el otro lado. Vete para allá, bicho. Voy a dejarlo así ya. Ahora sí. Entonces, esto yo lo hago ahora con el móvil, pero repito, esto con un sistema similar a Scratch, yo lo puedo programar. Entonces podría ser, repito, que siguiera una ruta, que girara a los grados que yo quiero, que avanzara a la distancia que yo quiero, y en algún momento determinado, pues que captara una imagen. Entonces, la única condición es esto, que cuando lo hacemos en entornos escolares, pues tengamos una reja o un espacio protegido para que no se topen con las hélices, sobre todo, aunque tiene sistemas de bloque de hélices. Y bueno, sencillamente cuando yo le digo que aterrice, pues lo vuelvo a bajar y automáticamente baja. Entonces, estos robots, esto está en torno de los 120 euros. Son sistemas muy económicos con los cuales podemos introducir toda esta nueva tecnología de los drones, que está dando mucho de qué hablar. Entonces también es interesante que sepáis que existen soluciones educativas a estos niveles. Y esto, bueno, está dentro de las tendencias y de lo que viene. Repito, lo he puesto aquí un poco a medias más que nada por el tema de la legislación, que es una cosa que hay que vigilar y que hay que cuidar mucho, pero que a lo menos sí que está clara a la hora de utilizarlo en entornos cerrados.
Y a partir de aquí, como habrá que dar un espacio para las preguntas, hay una cuestión. Más o menos, cada 15 días, si no es que menos, hay un robot nuevo en el mercado. Eso está generando confusión para la hora de decidirte, bueno, si yo quiero utilizar esto y ponerlo en clase, ¿cuál es el mejor sistema? ¿Cuál es el mejor robot? ¿Es el precio? ¿Son las prestaciones? ¿Es cómo se programa? Y esto genera mucha angustia en realidad, ¿no? Tanto para vosotros que estáis en la parte educativa, los padres que quieren comprar algo para que los chavales se introduzcan en esto, nosotros que somos empresas que nos dedicamos a traer esto. Y a mí me gusta mucho, de nuevo, volver al origen. Y recobro, ya como colofón de esta charla, pues una frase de Papert, que nos dice que el aprender no viene dado por los elementos que tengamos para que el profesor instruya, sino de las oportunidades que demos nosotros para que nuestros estudiantes construyan. ¿Y construyan qué? Pues su propio conocimiento. Hasta aquí yo lo dejaría. Espero que, bueno, más o menos haya quedado claro y no haya sido la caja de Pandora, sino la caja de sorpresas. Y, bueno, estoy a disposición para preguntas, para comentar. Los robots estarán por aquí. Si después alguien quiere venir, acercarse, tocarlos y verlos, pues están para esto. Y, pues nada, daros las gracias. Esto es mi contacto y aquí estamos. Nos emplazamos al jueves, como les he dicho, viene esta semana John Campbell, que viene desde Australia, a hablarnos de algo tan importante como es el coaching educativo, ¿no? La verdadera transformación tiene que empezar por uno mismo. Creo que va a ser una aportación muy interesante. Entonces, nos vemos el jueves. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.